Vamos a compartir hoy entonces, como usted pudo ver en la invitación, el impacto de la resurrección. El impacto de la resurrección. Y como una manera que usted pueda aprender a contar esta historia tan maravillosa de la vida, muerte, resurrección y ascensión del Señor, que yo voy a explicarle la importancia de la ascensión, que fue 40 días después de la resurrección. Enseñamos de la vida del Señor Jesús, enseñamos de la muerte, enseñamos de la resurrección y nunca enseñamos de la ascensión. Ahí hay un secreto poderoso. Pero le quiero resumir la historia así. Mire cuánto podemos tomar para contar la historia de Jesús. Vamos a ver cuánto tomaría contar la historia de Jesús. Jesús, el Rey, creó todas las cosas por amor. Eso aparece desde Génesis 1. Tiene el poder y la belleza para hacer que su visión del mundo llegue a su glorioso final. Allá lo que aparece en Apocalipsis 22. Para deshacer todo lo que hemos hecho para dañar esa creación hermosa que Él hizo. Para conseguir eso, para deshacer todo lo que nosotros habíamos dañado a causa del pecado, y para que ese poder y esa belleza trajeran a cumplimiento el glorioso final del Señor, que es que estemos eternamente con Él, gente de pueblos, ciudades, naciones, tribus, lenguas. Para conseguir eso tuvo que venir y morir. No nos mandó una razón con un ángel. ¿Qué hizo Él? Se hizo hombre, nuestro Señor Jesús, vino y murió. A los 3 días, que es lo que hoy celebra todo el mundo, resucitó. Ustedes saben que eso sucedió hace más de 2000 años. A los 3 días resucitó y un día regresará para restaurar de forma definitiva toda su creación. Toda su creación. Entonces el Evangelio es la historia en la que la victoria emerge de la derrota. La fuerza emerge de la debilidad. La vida emerge de la muerte. El rescate del abandono. Y debido a que es una historia verdadera, nos da esperanza, porque sabemos que la vida es realmente así. También puede ser mi historia y la historia de todas las personas a las cuales usted le cuente esta historia. Dios nos creó para que le amáramos por encima de todo, pero nos perdimos a causa del pecado. Entonces regresó para recuperarnos, pero le costó la vida entregada en una cruz. Y esta es la parte que más me bendice y me impacta. El Señor absorbió tu oscuridad y la mía para que un día, finalmente y de manera deslumbrante, lleguemos a ser quien el Señor quería que fuéramos. Quienes el Señor quería que fuéramos. Y ocupemos un asiento en el banquete eterno. En el banquete eterno que se servirá en la eternidad. Amén. Toma 3 minutos contar esa historia. Yo se les voy a enviar esa historia para que ustedes la aprendan a contar. Hoy la publiqué en todas las redes sociales, todas mis redes sociales. Y yo publico cosas así. Publico verdades eternas que puedan transformar al que las lea. 3 minutos toma contar la historia de Jesús. Vamos a aprender a contarla de muchas maneras. Para que el que le diga, pero cuéntemela de esta manera o de esta otra manera, usted se la voy a contar de esa manera. Entonces voy a hacerle un pequeño resumen de lo que sucedió este viernes, donde el mundo celebraba o recordaba la muerte del Señor. No es que se murió este viernes, ¿no? Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Murió hace más de 2000 años.
Y ese día, que fue un viernes, más o menos a las 3 de la tarde, que se conoce como la hora novena, ¿no? Porque el día para los judíos empieza a las 6 de la mañana. Entonces, en la hora novena, ahí el Señor moría, hace más de 2000 años. Y hubo, ¿cuánto recuerdan que hubo un terremoto? ¿Cierto? Un terremoto, un sacudimiento cuando la vida del Hijo de Dios, 100% Dios y 100% hombre, fue entregada, no lo mataron, ¿no? Él entregó la vida voluntariamente, no porque lo mataron, Él entregó voluntariamente su vida. Entonces dice la Escritura que hubo una oscuridad sobrenatural, porque eran las 3 y pasa lo que sucede en los eclipses. ¿Qué sucedió? Oscuridad total. No, pero son las 3 de la tarde, está oscuro. Como cuando usted dice son las 4 y ya está oscuro. Eso representa el dolor y la separación momentánea entre el cielo y la tierra. Eso sucedió un viernes como este viernes que pasó. Pero sucedió algo más. El velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, al que solo tenían acceso los sacerdotes, se rasgó en dos. Escuchen, de arriba a abajo. O sea, el Señor rompió, y eso simboliza que ahora tenemos acceso directo a Dios. Y la humanidad tiene acceso directo al Padre gracias a la muerte de Jesús. Eso merece un aplauso para nuestro Señor. Hubo una oscuridad sobrenatural el día que murió nuestro Señor Jesús, que habla del dolor y la separación que existía entre el cielo y la tierra. Pero además se rasgó el velo, lo que le dio a la humanidad entera. Una cosa es que no quieran tener acceso a Dios, no quieran buscarlo, no quieran amarlo, no quieran dejarse amar de Él, porque Él ya los amó con esto que Él hizo por nosotros. Pero la humanidad tiene acceso directo gracias a la muerte de Jesús. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea que todos por nuestro pecado deberíamos haber pagado con nuestra vida. Pero Él pagó para evitar que nosotros pagáramos con nuestra propia vida. ¿Y por qué pagó de esa manera? Porque la Biblia dice que solo por derramamiento de sangre hay remisión de pecados. Por eso en tiempo antiguo mataban un corderito, rociaban la sangre y eso redimía el pecado de una familia. ¿Por cuánto? Un añito. Por eso dice ya, por una vez y para siempre, de una vez y para siempre, el cordero que fue inmolado, nuestro Señor Jesús, ya pagó, para que no fuera por un año, sino ¿por cuánto? Para siempre. Fuimos redimidos de nuestro pecado, de nuestra maldad, y resucitados a una nueva vida. Entonces, miren las dos cosas que llevamos. Número 3, yo no sé si se acordaba de esta, la tierra tembló, ya se los dije, hubo un terremoto, y los muertos se levantaron. Miren, no ha resucitado el Señor, está muriendo. Acaba de morir, 3:15 de la tarde. Y ya los muertos empezaron a resucitar, ni siquiera el Señor ha resucitado. Nunca se habrá puesto a pensar, oye, ¿cómo sería de poderoso que ya comenzaron a haber señales físicas del poder sobrenatural liberado por la muerte de Cristo? O sea, hay un poder que se libera por la muerte de Cristo, que hace que su muerte produzca en mí ¿qué? Vida. Vida a todo nivel. Vida y vida en abundancia. Vida física, vida emocional, vida espiritual, vida material, vida financiera, vida económica. Por eso no me gusta cuando dice, salva las almas, Señor. No es que el Señor no salva solo el alma. El Señor salva el cuerpo, el alma, el espíritu. El Señor, porque salvación viene de salud. Es una palabra que tiene que ver con salud. Salud financiera, salud emocional, salud espiritual, salud física, salud profesional, intelectual. Entonces, cuando Jesús muere, comienzan a haber señales de su poder. No hay ningún poder como ese poder, el poder que levantó a Cristo entre los muertos. Y la tumba era una tumba prestada por José de Arimatea. Hay un principio que es Dios es principio y fin. Lo que sucede en el principio siempre sucede al fin. Mira, al principio de la vida de Jesús había un José, el esposo de María,
una María, María la madre de Jesús, y había un Simeón. Al final de la vida de Jesús hay una María, María de Betania, hay un José, José de Arimatea, y hay un Simeón. ¿Sí? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y en Apocalipsis dice cielos nuevos y tierras nuevas. Lo que Dios hace al principio lo vuelve a hacer al final. Entonces esa tumba era prestada, y aunque la tumba lo quería retener, Jesús no podía ser retenido por la muerte. Entonces Jesús declara en un día como hoy la victoria sobre la muerte. Eso merece otro aplauso. Victoria sobre la muerte. Entonces el núcleo, el fundamento del mensaje cristiano es: Jesús venció la muerte para siempre. Cualquier muerte. Acuérdense que enfermedad es muerte en pedacitos. Cuando usted está enfermo, usted le puede decir al Señor: resucita mi cuerpo, resucítame de esta enfermedad que quiere traer muerte, porque tú venciste la muerte para siempre. Usted tiene que hacer sus oraciones conectándolas con las promesas de Dios. Entonces, eso fue lo que el mundo recordó el viernes, los que lo recordaron, ¿no? Otros estaban en la playa, escalando montañas, y no les parecía muy interesante recordar esto, pero los que amamos a Dios lo recordamos. No lo recordamos solo esta semana. ¿Cuántos saben que esto lo recordamos las 52 semanas? Amén. Que el mundo lo escogió para recordarlo esta semana, eso es otra cosa. Entonces, ese día la luz del mundo aparentemente se había extinguido para siempre, pero al contrario de haberse extinguido, esa muerte trajo vida, y la humanidad nunca más estaría separada de Dios. No había más poder en la muerte, y el Señor Jesús le devolvió la tumba al que se la prestó. Mire tan querido el Señor, le devolvió: José, gracias por la tumba, puedes usarla para ti, para tu familia. Nunca había sido usada esa tumba. Y luego llega entonces, ¿por qué no fue enterrado el sábado? Si la idea es que cuando un cuerpo ya muere y empieza a descomponerse, pues tiene que ser enterrado, porque el sábado era el día de reposo. No podía nadie trabajar, no podían trabajar los que entierran los muertos, nadie podía hacer nada. Hay judíos tan estrictos que cuando van para la sinagoga ni siquiera espichan el botón del ascensor, porque dice que eso es trabajo. Así ya es otro extremo, ¿no? En lo que es la ley. Pero el sábado no podía nadie trabajar, o sea que fue enterrado, se supone que iba a ser enterrado, fue enterrado el Señor, pero no podía nadie ir a mirar a la tumba nada, sino hasta el domingo. Y el domingo sucede algo muy, pero muy interesante, que yo lo tengo acá y quiero que vaya conmigo para que lo escuche y usted sepa qué fue lo que pasó. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Esto es muy especial y aquí es donde quiero hacer un mayor énfasis. Mateo capítulo 28 desde el verso 1 dice: el domingo por la mañana temprano, eso pudo haber ser cuando amanecía el nuevo día, por ahí cerquita a las 6 de la mañana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. Y aquí viene el segundo terremoto. El viernes había habido un terremoto, ¿se acuerdan? Y aquí viene la réplica, ¿no? De repente se produjo un gran terremoto. ¿Se imaginan? Pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra. Eso se había sellado porque los romanos habían dicho: séllelo y reséllelo, para que luego no digan estos discípulos de este tal Jesús que resucitó. Entonces dice que el ángel descendió, hay una manifestación celestial, corrió la piedra a un lado, y esto es lo más chistoso, y se sentó encima de ella, dice. ¿Se da cuenta que esos detalles que uno pierde, no? Se sentó el ángel muy relajado, y dice la escritura: su rostro brillaba como un relámpago. ¿Cuántos han visto un relámpago cuando a lo lejos? Así brillaba el rostro del ángel. Entonces las mujeres, ustedes no dijeron: ah, sí, claro, es un ángel que está brillando como un relámpago. No, las mujeres pues se asustaron. Dice: y su ropa era blanca como la nieve.
Como ahí había guardia, ¿se acuerdan que dejaron una guardia ahí cuidando? Para que después no dijeran los discípulos, sí, que resucitó y que se habían robado el cuerpo. Dice, los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Los guardias no aguantaron ese voltaje, porque eso sí era voltaje, realmente voltaje, ¿no? Verso 5, entonces el ángel les habló a las mujeres, ojo con lo que va a decir el ángel, no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. ¿Sabía el ángel? No, el ángel tenía conocimiento, claro, había sido enviado por el Señor para dar esta razón. Pero lo más interesante es que dice, ha resucitado, no está aquí, dice, verso 6. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. O sea, ¿qué les está diciendo con eso? Bueno, luego acaso hoy no les dijo que iba a resucitar. O sea, ¿cuál es el susto? ¿Cuál es el problema? Yo, vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Se las invita a las mujeres a ver que ya no está y les dice que ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. A Galilea. Recuerden lo que les he dicho. ¿Qué dice que hicieron las mujeres? Muy obedientes. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, y ojo con lo que va a decir, estaban asustadas y a la vez llenas de alegría. Eso es algo un poquito extraño, ¿no? Porque o usted está asustado o está lleno de alegría. Pero aquí, a veces en nuestras vidas hay mezclas. Estamos asustados, ¿pero qué? Llenos de alegría. Y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos, porque las mujeres son más valientes que los hombres. Por eso no apareció ningún hombre aquí. Es un mensaje que le da duro a los hombres. Corrieron, pero mientras iban, y esta es la parte más espectacular, mientras iban, verso 9, Jesús les salió al encuentro y las saludó, porque el Señor es un caballero. Y las mujeres iban allí. ¿Qué hace un caballero cuando ve dos mujeres? La saluda. Sí, damas, dice sí, damas, ¿no? Las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Eso es, tiene que meterse en la escena. Llegan ellas corriendo, terremoto allí, el ángel se sienta ahí todo relajado en la piedra y les dice, miren, él ya no está aquí, salen corriendo, obedeciendo la instrucción que el Señor le dio al ángel. Y mientras van, el Señor se les aparece de primerito a las mujeres, no a los discípulos, rompiendo toda invisibilidad que los hombres querían darle a las mujeres en ese tiempo. Porque acuérdense que los judíos oraban, gracias que no soy pecador, ni animal, ni mujer. Así oraban los judíos. Eso es lo que Dios no avala, obviamente. Simplemente está escrito para resaltar las que Dios quería visibilizar. A las mujeres, uno de los grupos que Dios quería visibilizar. A los niños, otro grupo que Dios quería visibilizar, porque eran tenidos como que no valían. A los pobres, a los enfermos, a las prostitutas, a los comilones, a los pecadores. Esa es la gente que Dios siempre quiso visibilizar. Pero el ángel que vino a anunciar que Jesús iba a nacer, le dijo lo mismo a los que se encontró: no tengan miedo. Y es lo primero que entonces que les quiero decir. Y dice en el verso 10, entonces Jesús les dijo lo mismo que dijo el ángel: no teman. Niñas, no teman. Digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Sí? Ahí ya viene el resto de la historia, que los guardias se fueron asustados y le dijeron a los principales, no, ¿qué pasó? Que la piedra, que ya le contaron toda la historia, pero esa parte no es lo que estamos estudiando hoy. Entonces, el ángel no trajo ni condena ni temor, sino las mismas palabras que se escucharon en el nacimiento. Cuando fue anunciado el nacimiento, el ángel dijo, no tengan miedo. Entonces, desde el pesebre hasta la tumba vacía, Dios viene, escuche bien,
Esta es una de las cosas por las cuales el Señor resucitó. Dios viene a deshacer nuestros temores. Amén. Dios quiere deshacer todos nuestros temores. Porque el temor paraliza, el temor bloquea, el temor lo deja a usted como en un estado de muerte, como en un estado de... no, lo deja inmovilizado, de shock. Entonces, una de las razones por las cuales el Señor Jesús venció la muerte para siempre y resucitó es para que todos nuestros temores sean deshechos. Temor a la muerte, temor al futuro, temor al pasado, temor al presente, temor a los tiranos que gobiernan ciertas naciones, temor a los reyes terribles, a los presidentes terribles, temores y temores y temores y temores y temores. Una de las razones por las cuales murió el Señor y resucitó es para deshacer todos nuestros temores. A las culebras, a las ratas, a las cucarachas, a los sapos, a todo lo que usted le tenga miedo, a las alturas. Él venció la muerte. Temor a la muerte, por ejemplo. Él quiere deshacer todos mis temores. Jesús vivió, murió y resucitó para librarte del miedo que te ata. Miedo a emprender, miedo a arriesgarse, miedo a meterme con la gente más vulnerable, miedo a meterme con la gente que está supuestamente en altos cargos. A ninguno. Yo les recomiendo esta película a todos. La señora Harris en París. Nos la vimos esta semana con la muñeca. Primero, se van a reír muchísimo, y la Biblia dice, como dice en las selecciones de la Reader's Digest, la risa, remedio infalible. Un corazón alegre es un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ahí van a ver ustedes una mujer ya grandecita que no le tiene miedo a nada. No dice la película así, claro, porque ella entendió que Dios vino a deshacer todos los miedos, pero yo creo que sí. Esa es una de esas mujeres. ¿Quiénes fueron las que se encontraron con el Señor Jesús primero? Las mujeres, porque fueron las primeras que fueron al sepulcro, supuestamente a ungir el cuerpo del Señor. Esa era la razón por la que iban, ¿no? Y se encontraron con el Señor y dijo, tranquilas, no tengan miedo, aquí estoy. Y lo adoraron. Entonces, esa es la primera razón. Las mujeres salieron del sepulcro con miedo y gran gozo. ¿Cierto que lo leímos? Sí. Y así vivimos a veces nuestra fe, con dudas y adoración entrelazadas. Dudamos y Dios no nos condena por dudar, pero rápidamente Dios nos vuelve a hacer pensar en la esperanza que tenemos, y entonces terminamos como las mujeres, postrados, adorando a nuestro Dios. ¿Sí? Pero siempre hay una pregunta que el Señor hace: ¿adorarás o dudarás? Y yo les recomiendo, cuando estés dudando, adora, para que la duda se haga una. Por eso mire lo que estábamos cantando: la tumba venció. Cuando usted está dudando y empieza a cantar la tumba venció, la muerte poder no tiene, ¿qué pasa con su duda? Su duda se va. No se quede dudando. Dudar no es algo por lo que Dios lo condena a usted y a mí. Pero cuando usted esté dudando, ¿qué es lo que Dios dice que haga? Adora. ¿Sí? Entonces la resurrección no es solo un evento, sino un llamado. Vayan y cuéntenle a todos lo que sucedió con mi vida, con mi muerte, con mi resurrección, con mi ascensión. Cuéntenle a todos el privilegio que la humanidad tiene, porque ahora tiene un acceso directo al Padre. Porque tal vez la razón más poderosa por la que Jesús vino no fue para redimirlo a usted y a mí de nuestros pecados y enfermedades, sino para regalarnos un Padre, para reconectarnos con el Padre del que nos habíamos separado a causa del pecado. Entonces, el Señor nos dice, vayan, en ese capítulo 28 dice al final, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, y ahora ustedes, por mi resurrección, tienen acceso a ese poder para ir, para no tener miedo,
Por eso le recomiendo, véase La señora Harris en París, en Netflix. Una mujer que no tenía miedo de nada. ¿Se la van a ver? Bueno, me la cuentan después, a ver, usted dice, ¿qué fue lo que me le gustó de La señora Harris en París? Entonces, si alguien les contó la historia a ustedes una vez de Jesús y lo que hizo, es para que usted la siga contando, no es para que se quede callado, sino que la siga contando. Entonces, recuerde, usted resucita cada mañana. Esa especie de muerte que es el sueño no tiene poder mientras Dios no decida que lo quiere tener a usted con él, que eso sí ya se sale de todas nuestras posibilidades, porque es Dios diciéndole, te vas a adelantar a la eternidad y luego te encontrarás con tu familia. Eso es lo único que cambia este asunto de que Dios nos resucita cada mañana. ¿Sí? Entonces, Él está conmigo todas las mañanas. Amén. Todas las tardes, todas las noches y mientras dormimos. Y su presencia es nuestra seguridad. Deshace los miedos. Entonces, nuestra más grande encomienda es vivir y compartir la esperanza que tenemos en que Cristo resucitó. Amén. Ahora, yo les voy a enviar el significado de la resurrección. Y hay un verso de muchos versos, usted lo conoce, está en Romanos 19, solamente escríbalo, dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Confesar aquí es ponerse de acuerdo y abrazar esa verdad, que Jesús vino, vivió, murió, resucitó para deshacer todo lo que habíamos dañado, para alumbrar nuestra oscuridad y permitirnos nacer de nuevo a una esperanza única. ¿Sí? Entonces, hay varios significados de la resurrección, solamente se los voy a enunciar porque se los voy a mandar. El significado de la resurrección, uno, es que Dios está a nuestro favor. ¿Cuántos dicen, wow, si Dios está a mi favor, no necesito nada más? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Ese es un primer significado, Dios está a nuestro favor. Número dos, Dios quiere afianzar una relación estrecha conmigo y vencer ese sentido de abandono y distanciamiento de Dios. Eso es lo segundo. Número uno, Dios está a mi favor. Ese es un significado. Ese es el impacto que produce la resurrección en nosotros. Número dos, Dios quiere afianzar y estrechar esa relación y vencer todo sentimiento de abandono y distanciamiento de Dios que usted tenga. Número tres, la resurrección es una declaración de Dios a Israel, porque ustedes saben que Israel, no todos los que son judíos creen que Jesús es el Mesías, lo siguen esperando. Entonces la resurrección es una declaración a Israel, al mundo y a nosotros, de que no podemos abrirnos camino hacia la gloria por nosotros mismos y en nuestra fuerza. Por eso dice la palabra, no es por obras para que nadie se gloríe. No, yo me abro camino a Dios por obras. No, es por gracia, por medio de la fe. Entonces, su intención, la intención de Dios, al declarar con su resurrección, yo te he abierto un camino, ¿sí? Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús, para hacer lo imposible para que estemos con Él en la eternidad. Amén. Número 4, la resurrección es la promesa de Dios de que todos los que confían en Él serán beneficiarios de su poder. Amén. La resurrección es la promesa de que los que confiamos en Dios seremos beneficiarios de su poder, de ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese poder que lo puede sanar a usted de cualquier enfermedad, resucitándolo a una nueva vida, que lo puede hacer resucitar como estos muertos que resucitaron cuando solamente Él estaba muriendo, ya estaban resucitando los que habían estado muertos, ¿sí?
y que ese poder nos abre un camino de justicia a través del valle de la sombra de muerte. Entonces, este acontecimiento que volvemos a celebrar hoy, pero que no celebramos una semana al año, sino todas las 52, implica confianza en Dios, que está a nuestro favor, que quiere tener una relación estrecha con nosotros, que está transformando nuestra vida y que finalmente nos llevará a una eternidad con Él. Ese es el significado de la resurrección. Gracias a la resurrección hemos vuelto a nacer. Y hay una esperanza que permanece viva. Termino con este texto. Primera de Pedro 1:3. Los que están tomando notas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, nos ha dado esa esperanza. Yo les mando este texto donde habla del significado de la resurrección, para que vuelva y lo recuerde, y les envío esta enseñanza a todos los que o estuvieron conectados hoy o van a estar mirando nuestro canal en los días que vienen. Entonces vamos a orar dándole gracias a Dios por todo esto que implica la resurrección. Y a partir de esta semana misma, en nuestra iglesia en el hogar, miércoles 7 de la noche, en nuestra casa, presencial y virtual para los que están en otras ciudades, vamos a ver más frutos impresionantes de la resurrección. Los voy a mostrar en algunos textos muy significativos. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, muchas gracias por enviar a Jesús a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque ahora sabemos que tu resurrección deshace todos nuestros temores. Al vencer la muerte, deshaces nuestros temores a todo. Y no solo deshaces nuestros temores, sino que nos abres un camino cada día para una relación más estrecha e íntima contigo. Y nos haces beneficiarios de tu poder, de todos tus atributos, gracias a tu muerte y a tu resurrección. Y nos das vida nueva cada mañana, al devolver la vida a nuestra alma, al abrir nuestros ojos. Podemos decir de aquí en adelante: Señor, resucité a un nuevo día para ver tu gloria y tus maravillas. Quédate con aquellos que están en casa, quédate con nosotros mientras vamos, tu presencia vaya delante de nosotros como poderoso gigante. Tu gloria sea nuestra retaguardia, Señor, porque caerán a nuestro lado 1000 y a nuestra diestra 10.000, mas a nosotros no llegarán. Haz invisible a los ojos de los enemigos a todos los que están en este lugar y a los que están en casa. Guarda tu pueblo y guarda cada pueblo, ciudad y nación hasta el momento en que podamos contarles esta historia maravillosa de la vida, muerte y resurrección del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.